El 18 de octubre de 1867, Alaska fue formalmente transferida de Rusia a Estados Unidos, y a pesar de lo que algunos puedan pensar, los estadounidenses no robaron o invadieron Alaska. La venta de hecho se dio en buenos términos y ambas partes tenían razones para hacerlo. Rusia vendió a Alaska por un total de 7.2 millones de dólares, y teniendo en cuenta que Alaska es el estado más grande de los Estados Unidos y que su PIB actual es de 50.000 millones de dólares, se podría pensar que no hay una explicación razonable del por qué Rusia vendió un territorio tan grande por tan poco dinero. Por eso las preguntas son ¿por qué Rusia vendió a Alaska realmente? ¿Por qué no todos en Estados Unidos estuvieron de acuerdo con la compra? ¿Y por qué Alaska ha estado en recesión los últimos años? Los motivos de Rusia para vender a Alaska iban desde los financieros y estratégicos hasta los políticos. En primer lugar, resulta que los primeros comerciantes rusos fueron atraídos a Alaska por el marfil de Morsa y por las pieles de nutria marina que podían conseguirse comerciando con los pueblos indígenas de la región. Este comercio lo llevaba a cabo la empresa ruso-americana, creada por empresarios rusos. La empresa controlaba todas las minas de Alaska, podía realizar acuerdos comerciales con otros países de forma independiente y tenía su propia bandera. Todos estos privilegios fueron concedidos a la compañía por el gobierno ruso, pues este no solo recaudaba impuestos, sino que también era dueño de gran parte de ella. Los zares y sus familiares estaban entre los accionistas. No obstante, en la década de 1860 la población de nutrias marinas estaba casi extinguida, y como consecuencia surgieron las dificultades financieras para la empresa rusa. Estaba al borde de la quiebra, no podía continuar sin grandes subsidios y que el gobierno asumiera todo el control de la colonia en Alaska le costaría muchos recursos. Pero no solo por esta razón Rusia estaba considerando vender Alaska, sino también porque tras la guerra de Crimea, donde Rusia se enfrentó al Reino Unido, Francia y Turquía, sus finanzas quedaron muy deterioradas debido a los grandes gastos militares, por lo que la venta de Alaska parecía una opción cada vez más razonable. En segundo lugar, Alaska era un lugar demasiado extenso y remoto para ser defendido por Rusia. Los mismos dirigentes rusos reconocían que no estaban en condiciones de defender a Alaska si su enemigo de la época, el Reino Unido, intentaba atacar. Hay que tener presente que la zona oriental de Rusia es inhóspita y despoblada, y que la distancia entre San Petersburgo, la capital rusa de esa época, y Alaska era de varias semanas en barco, por lo que ni siquiera podían defender su territorio cuando llegaban pescadores extranjeros a cazar en sus aguas, pues su armada no era lo suficientemente fuerte para patrullar todas las aguas de su alejada colonia en Alaska. Y en tercer lugar, Rusia y Estados Unidos eran aliados en esos tiempos, y ambos compartían cierta rivalidad frente al Reino Unido. Para Rusia, la venta de Alaska a Estados Unidos debilitaría el poder del Reino Unido en la costa pacífica. En otras palabras, si Estados Unidos se hacía dueño de Alaska, Rusia evitaba de esta forma una futura agresión desde el Oregón británico. Esta era una razón más para vender Alaska, así que Edward de Stockel, el enviado de Rusia en Washington, entabló conversaciones con el secretario de Estado estadounidense William Seward. Ambos acordaron el tratado que transfería a Alaska, el cual meses después sería ratificado por el Senado de Estados Unidos. Los dirigentes rusos preveían que tarde o temprano Estados Unidos tendría como objetivo dominar América del Norte y les quitaría Alaska. Desde el punto de vista de Rusia, Estados Unidos seguiría expandiéndose porque estaba en su destino manifiesto, tal como lo hicieron con Texas, Nuevo México y otras partes del sur. De ahí que era mejor obtener alguna recompensa vendiendo Alaska y quedar en buenos términos que resolver el destino de Alaska en el futuro de una forma menos amistosa. Eso no quiere decir que Estados Unidos fuera el único con anhelos expansionistas. Rusia había adquirido Letonia y Lituania en 1795, a Finlandia en 1809 y gran parte de Polonia en 1815, y también quiso conquistar Bulgaria, Rumania, Moldavia y Crimea. De manera que Rusia también quería seguir conquistando territorios, pero Alaska, como lo mencionamos, era muy difícil de proteger. Ahora, la otra pregunta es por qué en Estados Unidos no todo el mundo estaba de acuerdo con la adquisición de este territorio. Aunque las reacciones por la compra fueron en su mayoría positivas, pues muchos veían que la posesión de Alaska serviría como base para ampliar el comercio estadounidense con Asia, algunos detractores calificaban la compra como la locura de Seward o la nevera de Seward, refiriéndose al secretario de Estado William Seward, quien fue el más interesado en la compra. Los críticos afirmaban que Estados Unidos había adquirido tierras inútiles y que la intención del secretario de Estado era ganar popularidad dentro de su partido y mejorar la imagen del presidente Andrew Johnson, que estaba enfrentando un juicio político en esa época. Durante 2 décadas después de haber comprado este territorio, Estados Unidos no prestó mucha atención a Alaska. Casi todos los colonos rusos abandonaron el lugar tras la compra y por tanto quedó escasamente poblado.
Solo fue hasta 1896 que se encontraron importantes reservas de oro que Alaska cobró importancia. Fue la fiebre del oro la que hizo que los estadounidenses se dieran cuenta del potencial económico de esta tierra hasta entonces descuidada. Su valor estratégico aumentó aún más durante la Segunda Guerra Mundial por su cercanía a Japón, y luego durante la Guerra Fría por su proximidad a la Unión Soviética. Pero no solo fue por el oro y por su ubicación que cobró importancia, sino también por el descubrimiento de otros recursos naturales como el petróleo, la plata, el plomo y el cobre. Aunque hay que decir que en las últimas décadas Alaska obtuvo gran parte de sus ingresos por cuenta de la producción petrolera, la cual alcanzó un punto máximo en la década de 1990 y desde entonces no ha dejado de disminuir, como se puede ver en la gráfica. Sus reservas potenciales siguen siendo grandes, pero los intentos de buscar petróleo en la costa del Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico se han enfrentado con una continua oposición medioambiental. En 2020, Alaska tuvo la producción de petróleo más baja en 40 años, en parte debido a que la pandemia provocó la caída de los precios de petróleo a mínimos históricos, y en esa coyuntura Alaska sufrió más que cualquier otro productor, debido a que sus costos para extraer el petróleo son muy altos. Buena parte se extrae en la zona norte del estado y se transporta por un oleoducto de 1.300 kilómetros de largo y luego se lleva en barco a los otros estados de la costa oeste. Por eso el sector petrolero en Alaska es muy sensible a los precios, porque tiene que superar los $60 el barril para que su extracción sea rentable. Desde que cayeron los precios del petróleo en 2014, Alaska ha estado en recesión prácticamente todos los años. Igualmente, desde 2014 la tasa de desempleo en Alaska ha sido mayor que la tasa de desempleo en todo Estados Unidos. Adicionalmente, como los ingresos petroleros suelen representar buena porción del presupuesto público, el estado de Alaska tiene un déficit permanente de más de $1.000 millones al año, de forma que el petróleo ya no paga la mayor parte de las facturas del gobierno estatal. La gran ventaja de Alaska es que en 1976 se creó una ley que exigía que al menos el 25% de los ingresos de la producción petrolera se destinaran a un fondo permanente de inversión. El fondo creció lentamente en sus 2 primeros años, alcanzando $137 millones en 1979. 4 décadas después, ese fondo de inversión equivale a más de $70.000 millones, es decir, mucho mayor al déficit fiscal de Alaska de $1.000 millones. De modo que las ganancias de este fondo de inversión son las que están pagando las facturas del Estado. No hay duda que Alaska deberá enfrentarse los próximos años a una transición de una economía basada en el petróleo a una más diversificada. Lo bueno es que invirtió los excedentes del boom petrolero en el fondo permanente, y eso le da un alivio a las finanzas públicas. Lo malo es que a pesar de tener un clima fiscal favorable para las empresas y unas leyes favorables para los negocios, seguirá enfrentando el problema de su aislamiento territorial y de sus altos costos de transporte y de servicios públicos. Aún así es difícil pensar que Estados Unidos se haya arrepentido en algún momento de haber comprado Alaska por solo $7.2 millones. Hasta acá este video y muchas gracias por llegar hasta el final.